Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Gran parte de la comunicación que estamos teniendo los seres humanos en la actualidad tiene que ver con los videos de TikTok, los memes que circulan en redes sociales, los mensajes o fotos a través de WhatsApp. Todo esto está pues siendo parte de la nueva era digital. ¿Qué están haciendo los historiadores para adaptarse? Ya no son estos especialistas metidos en una biblioteca consultando grandes y viejos legajos. Ahora tienen que adaptarse con el uso de las nuevas tecnologías y con la nueva dinámica que está pues llevándose a cabo en nuestra sociedad a nivel global. De eso vamos a platicar porque el Colegio de San Luis fue sede recientemente del simposio Las Humanidades Digitales, la Historia Pública, Memoria, Identidad y Patrimonio, porque además se trata de poner al alcance de todo mundo, de los no especialistas, de usted, de mí, de todos, este tipo de materiales históricos que de algún modo también nos pertenecen. Así que hablaremos con varios expertos que se dieron cita en torno a este importante evento entre el 14 y el 17 de noviembre aquí en el Colegio de San Luis. Así que bienvenidos, comenzamos. El Colegio de San Luis, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Archivo Histórico del Estado y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, organizaron el simposio Las Humanidades Digitales y la Historia Pública, Memoria, Identidad y Patrimonio, del 14 al 17 de noviembre en modalidad híbrida. En este evento, investigadores de diversas instituciones internacionales se reunieron con el objetivo de debatir estrategias colaborativas de intervención entre el ámbito académico, la función pública y la sociedad civil. Los temas presentados durante el simposio fueron las humanidades frente a la denominada era digital, la divulgación y preservación del conocimiento humanístico en formato digital y aplicaciones y usos de la historia pública digital. El propósito principal fue promover la participación ciudadana en el uso y consumo del conocimiento generado en las humanidades digitales y la historia pública. Durante el simposio se presentaron 4 conferencias magistrales impartidas por la doctora Jennifer Jenkins y el doctor Michael Bess de la Universidad de Arizona. Síguenos en redes sociales para conocer más sobre nuestros eventos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a platicar con historiadores, pero no con los tradicionales que usted y yo nos imaginamos de repente, que están ahí encerrados entre 4 paredes con unos legajos antiquísimos o en libros viejos, escarbando en actas y demás. No. Hoy vamos a ver un enfoque distinto, moderno, actual, tiene que ver con las humanidades digitales y la historia pública, memoria, identidad y patrimonio. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues vamos a empezar con el primer invitado que nos hace favor de acompañarnos, porque está llevando a cabo aquí en el Colegio de San Luis este simposio justamente donde un grupo de especialistas, historiadores, están revisando varios temas desde esta perspectiva. Así que le damos la bienvenida a nuestro primer invitado y es el doctor Michael Bess, quien ustedes se van a sorprender del perfecto español que tiene. Michael, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, porque además él, bueno, pues tiene ya varios años viviendo, trabajando en Aguascalientes, porque, bueno, pues trabaja ahí en esta sede que se tiene del CIDE, de este Centro de Investigación y Docencia Económica, que tiene una subsede en esta bonita ciudad del centro de México. A ver, cuéntanos, para quienes nos están viendo ahorita, que nos imaginamos hacia los investigadores, pero de pronto este tema del simposio, las humanidades digitales, ¿qué son? El término de las humanidades digitales engloba a todas las diferentes iniciativas e intentos de académicos, maestros, utilizar tecnología, computadoras, el internet, software diferentes para convertir el estudio de la cultura, del pasado, de la sociedad y ampliarlo con esas diferentes tecnologías para que personas en su casa puedan conocerlas o
usar esas herramientas para digitalizar y preservar en forma de cómputo la información. Y la historia pública, memoria, identidad y patrimonio, es parte de este título que le han puesto a este evento que está llevando a cabo en el Colegio de San Luis entre el 14 y el 17 de noviembre. ¿De qué se trata esto de la historia pública? La historia pública es un cruce caminos importante del estudio profesional del pasado y cómo podemos tomar este conocimiento y ofrecerlo de manera dinámica al público. Danos un ejemplo para entenderlo, en medio de esta historia pública que nos puedas ilustrar. Yo de formación tradicional de historiador trabajo en los archivos con los papeles encima empolvados. La idea en el contexto de historia pública es, en lugar de solamente escribir un libro, un artículo que voy a publicar, es hacer un espacio en un museo o en un lugar público donde hay imágenes, texto, información dirigido a personas no especialistas para que puedan conocer su historia o la historia de otros grupos. Vas a participar acá con un tema que nos pareció importante porque de pronto la pandemia fue un antes y un después en muchos sentidos, pero suponemos que también para el trabajo de campo de investigadores, de científicos sociales que estaban acostumbrados a trasladarse a ciertos sitios, lugares y demás, y que de pronto, bueno, pues tuvieron que parar y reinventarse. Tu tema tiene que ver con haciendo investigación en línea para estudiantes de historia. ¿Es posible hacer esto? Hay diferentes maneras de hacer proyectos en línea. Y durante la pandemia, en lugar de hacer solamente presentaciones en vivo en Zoom, el grupo que colaboraba yo queríamos elaborar proyectos y materias más dinámicas para los alumnos. Entonces hicimos micrositios temáticos sobre la historia global o la historia de México, cada uno de un tema o una etapa diferente con imágenes, texto, videos de YouTube, para que los alumnos a su forma, a su tiempo, podían leer las materias y luego en una videoconferencia nos reunimos para discutir esos temas, para que sea más dinámica y no solamente como transmisión de A a B, sino un círculo de conversación dinámico. Los estudiantes a quienes tú te diriges, ¿cuáles son las inquietudes que ves en estas nuevas generaciones? ¿Cuál es el interés? ¿En qué temas? Muchos están muy interesados en los temas que están impactándonos hoy en día. Entonces, cambio climático, el medio ambiente. Entonces, en mis cursos me gusta incorporar discusión sobre estos temas para que puedan ver las raíces de los cambios ambientales. Y algo más es pensar en cómo el espacio en términos geográficos, ver mapas históricos y cómo podemos conectar esos mapas satélite para ver un antes y después de cómo han cambiado las ciudades o las comunidades en el país. ¿Cuál crees tú que son las aplicaciones que tiene la historia pública digital en este momento? Y si nos puedes dar algunos ejemplos. Sitios para publicar blogs, por ejemplo. Hay diferentes aplicaciones de visualizar mapas. Uno muy conocido, Story Maps. También sistemas de información geográficas, que es un tipo de aplicación donde puedes crear mapas o georreferenciar mapas históricos para ya ponerlos en línea para que alguien pueda manipular el mapa y ver más detalles sobre ello. Sabemos que tú eres un historiador de México. ¿Qué tema estás investigando o has investigado? ¿Qué periodo? Específicamente algún personaje, alguna etapa. Cada historiador tiene su especialización y el mío es siglo XIX, siglo XX, pero en particular historia de movilidad e infraestructura de transporte. Entonces mi primer estudio en el país fue la construcción de caminos carreteros y una comparación entre Veracruz y Nuevo León. Y mi proyecto actual es una historia de la movilidad en el Distrito Federal desde 1824 hasta 2016. ¿Cómo era en 1824 la movilidad en la Ciudad de México? Fue muy diferente, pero muchos de los temas que encontramos
En las últimas décadas, la dificultad de mover por calles estrechas, demandas de ampliar avenidas, la pelea entre clases, personas desplazados para abrir más infraestructura. Muchos de los retos que encontramos hoy en día han sido con raíces muy profundas en la historia de la capital. ¿Y en dónde has encontrado la aplicación de la historia digital en este tema, por ejemplo, en particular de la movilidad en la Ciudad de México en el siglo XIX? Para mí, lo que me ha ayudado mucho es las aplicaciones de Sistema de Información Geográfica, donde puedo comparar mapas históricos para ver cómo ha cambiado la infraestructura del centro histórico, nuevas avenidas o la destrucción de edificios para abrir nuevas plazas y comparar esto con mapas satélites de la época moderna. ¿Y cómo ha evolucionado? ¿Qué factores han influido? Pasaron de, a lo mejor, el tranvía, el trolebús, y todavía existe el trolebús. So, uno de los procesos más tempranos era la ampliación de caminos en el centro para abrir el espacio porque la ciudad estaba creciendo y la aplicación de nuevas tecnologías para convertir la capital a un escenario para mostrar la modernización del país, al resto del país, pero también a los extranjeros que viajaron a la capital. Entonces, la tranvía, la remodelación y pavimentación de calles para bicicletas y luego automóviles, y la nueva infraestructura que vino durante los tiempos del Departamento del Distrito Federal, que construyeron los megaproyectos del siglo XX. Los grandes puentes, viaductos, distribuidores y demás. ¿Cuál ha sido el costo histórico que se ha pagado? ¿Fincas? ¿Qué tipo de memoria se perdió? El crecimiento de la Ciudad de México implicaba la desecación del medio ambiente del Valle de México para ampliar la tierra accesible a la población, pero esto también tuvo problemas en términos de suelo, inundaciones durante tiempos de lluvias. El más importante en el concepto de infraestructura de transporte es la destrucción de los barrios en la ciudad para abrir espacio para el circuito interior, el periférico y el movimiento de poblaciones en Ciudad de México a las otras, en esos tiempos, delegaciones. Se desplazó. Sí, exactamente, un desplazamiento a otras partes del Distrito Federal. ¿Y qué consecuencias tuvo o ha tenido? Muy resentimiento de clase, claro, porque personas que vivían toda su vida en el centro histórico ya están forzados a vender su casa por precios bajos y están mudados a nuevos lugares en el suroeste del distrito, o se migran a Estado de México, a las nuevas ciudades como Nesa, que estaban en construcción durante el siglo XX. Bueno, pues hemos platicado con el doctor Michael Best, está formando parte de este simposio Las Humanidades Digitales y la Historia Pública, Memoria, Identidad y Patrimonio. Doctor Best, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un placer. Ojalá que pronto estés otra vez acá con nosotros. Gracias. Te das una vuelta, estamos a 2 horas de Aguascalientes. Sí, cerca. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con más invitados en torno a este evento que se está llevando a cabo aquí en el Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso. Vamos a continuar con este programa que hemos preparado para ustedes. Como les mencionaba, el Colegio de San Luis está siendo sede en estos días de noviembre de un simposio denominado Las Humanidades Digitales y la Historia Pública, Memoria, Identidad y Patrimonio. Y precisamente para hablarnos de un proyecto muy interesante que ha emprendido el gobierno federal, el gobierno de México, y que tiene que ver con esta memoria que pues nos pertenece a todos, seamos historiadores o no, seamos especialistas o expertos o ciudadanos como usted y como yo, que la historia nos gusta por afición o nos interesa o como parte de una cultura general para nuestros hijos, nuestros nietos. Creo que el tener acceso a este tipo de información no debería ser solo como parte de un privilegio de los especialistas o los expertos, y no lo es, y no lo ha sido. En especial hay un proyecto que ya hemos platicado de él, que se encabeza a través de Memórica
y que bueno, pues vamos a platicar precisamente de qué se trata. Y hoy nos acompaña el licenciado Rubén Octavio Amador Zamora. Él pertenece a este esfuerzo Memórica México, híjole, ya me falla la vista, Haz Memoria, Gobierno de México. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. No, al contrario, gracias al colegio y a ustedes. Gracias. A ver, cuéntenos un poco sobre esto, ¿qué es el repositorio digital de acceso al patrimonio histórico y cultural de México? ¿De qué se trata? Bueno, es un espacio que resguarda, le llamamos nosotros objetos digitales. ¿Qué son objetos digitales? En principio son fuentes históricas digitalizadas que se suben a este repositorio que llamamos de nombre Memórica, México Haz Memoria, y la idea es, como señalabas al inicio, hacer consciente a la población, al público en general, que hay, pues por un lado hay documentos esenciales que es importante que los conozcamos, nos acerquemos a ellos, que se encuentran a veces en bodegas por allí o en vitrinas que difícilmente pues están abiertas como a un público numeroso. Y me refiero, no sé, a el Acta de Independencia, por ejemplo, ¿no? A los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Me refiero a los primeros impresos de Miguel Hidalgo en su lucha por la independencia, o cartas de Benito Juárez. Por allí hay una lista de mandado. ¿Todo eso tiene? De Benito Juárez. Tenemos muchísimas cosas o los códices, por ejemplo, ¿no? Distintos. Los pueden consultar en Memórica. Pero la idea no nada más es consultarlos, sino, como decías al principio, que nos vayamos apropiando de esta idea, de este sentimiento, de que eso forma parte de nuestro patrimonio documental. Como mexicanos. O sea, como mexicanos. Pues estamos acostumbrados a que tal estatua o tal edificio, tal iglesia es parte del patrimonio. La arquitectura, los espacios materiales más visibles, más atractivos, ¿no? Incluso en términos turísticos. Pero también forma parte de nuestro patrimonio esa documentación. Y esa documentación, pues en principio, decimos que se resguarda en el Archivo General de la Nación, pero también se resguarda en los archivos estatales, los archivos municipales, muchas veces en archivos muy pequeños, etcétera. Entonces, te puedo hablar de algunos documentos como muy esenciales, pero también forma parte de nuestro patrimonio aquellos expedientes, por ejemplo, de juicios que hizo la Inquisición a personas por brujería, por casarse 2 veces. Es parte de nuestra historia. Sí, del México, del virreinato, por ejemplo. Del pasado mexicano. Y de los códices prehispánicos, del México prehispánico, ¿no? Entonces tenemos documentos digitalizados del siglo XVI, pues hasta el siglo XX, incluso pues algunas imágenes, videos del siglo XXI. Entonces eso es Memórica, es resguardar de manera digital para difundir pues parte de este patrimonio histórico y cultural. Y ahí hacen un trabajo muy importante los historiadores de organizarlo, rescatarlo, porque efectivamente hemos tenido aquí ya entrevistas en donde nos han contado cómo se encontraban ahí en alguna oficina de una presidencia municipal, en un costal, y eran actas importantísimas, ¿no? Del siglo XVIII, en donde, bueno, pues a lo mejor en términos legales todavía pueden ser de uso, pero sobre todo en esta riqueza patrimonial histórica de todos los mexicanos. Puede entrar cualquier persona, consultar esta plataforma, está en internet, acceso libre, gratuito. Así es, www.memoricamexico.gov.mx, es gratuito para todo mundo. Si se registran en la plataforma, pueden seleccionar objetos digitales como favoritos,
formar colecciones. Si no se registran, la consulta es para todos y de todos los documentos. ¿Cuál es la importancia de que un centro público como el Colegio de San Luis esté realizando un evento de este tipo en donde se están dando cita a los expertos, historiadores y que se están compartiendo este tipo de informaciones? Muy interesante porque estamos hablando de humanidades digitales y la digitalización es un proceso que se está dando en muchas partes del mundo, de México, y se está dando de manera diferente. Yo digitalizo con qué experiencia, con qué prácticas, con qué propósitos. A veces todo eso es bien distinto y tenemos que escucharnos, porque ya ahorita digitalizamos con un teléfono celular, pero ¿qué hago con esa imagen? ¿Cómo la registro? ¿Cómo la catalogo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Entonces, lo que estamos viendo en este simposio son escucharnos desde distintas experiencias para ir construyendo este campo que se llama humanidades digitales, que significa es ver cómo las humanidades pueden ir avanzando mejor con proyectos de digitalización. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio. Al contrario, Lidia, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa. No es cierto, no vamos a una pausa. Tenemos para ustedes esta entrevista que hicimos con la doctora Jennifer Jenkins, también historiadora de la Universidad de Arizona, ya vieja conocida aquí en el Colegio de San Luis, ha trabajado diversos proyectos y bueno, nos dio una breve entrevista en torno también a la participación que tuvo en este simposio. Continuamos. Thank you so much. I'm very happy to be here at Colsan at this symposium on the joint effort between digital humanities and public history. Many of us historians work with digital humanities. Fewer people work with public history, and the combination of the two is very much a new effort and something that Colsan is leading the way to initiate in Mexico. And that's very exciting. So digital humanities has been understood to be the capture of traditional materials in a digital format. And that can be as simple as taking a photograph, a digital photograph, or scanning a document. What has happened more recently is the activation of those formats and the bringing to life of these different formats in an interactive and more accessible way that students, younger people, members of the public find interesting and therefore will use for access to historical documents and ideas. The public history side of that crosses over with that extension and democratization of access to historical materials. Public history is dedicated to telling the stories of the community, not the great people, not the people in power, just the regular people in their neighborhoods, in their families, at their schools, at their churches, at their jobs. So it can combine labor history, domestic history, history of women, history of children, and those are voices that traditionally have not been included in the historical record. The reason the combination of public history and digital humanities is so exciting is that people whose stories haven't been told before are now telling those stories. They can record them on their telephones. They can record them on their watches if they want to. And that becomes part of the historical record. And then they become part of the larger
digital mediascape where not just themselves and their families, but other people just like them can see that those stories are valued and that they are important for all of the nation, all of the people to see and hear and understand. Yes, there are already in existence oral history projects that document the lives of different sectors of neighborhoods or worker groups. For example, well, the STIC, right? There are oral histories of the STIC. But Digital Humanities allows that to be activated and for other people to see that such a group is valued and therefore they can contribute to that. There are also projects going on in the United States where school children are going into historic neighborhoods and interviewing older people who have lived in those neighborhoods their whole lives and learning about the history and the traditions and the architecture and the culture and the food and every aspect of life in that particular vecindad or barrio. Yeah? And it's also a connection between children and elders. So there's an intergenerational transfer of knowledge. The elders give the knowledge to the children, and often the children explain the technology to the elders. So for some reason the parents don't help in the middle. Those two groups need to get together. And those are groups that historically have not had their histories recorded. Soy Jorge Castillo Rodríguez, soy estudiante de la maestría en Historia y soy autor del documental titulado Breve Crónica sobre la muerte de un barrio histórico, la colonia americana de Cárdenas, San Luis Potosí. La idea de preparar un documental fue una iniciativa propia. Yo, después de haber ganado el premio 20 de noviembre, pues con el estímulo económico que me dieron, pues decidí financiar tanto la edición, los viajes y todo lo que implicó la elaboración de la investigación y del documental. Y pues mi inspiración fue la colonia Ferronales de Aguascalientes. Yo tenía intenciones de visitarla y dije, bueno, un buen motivo para visitarla sería hacer un proyecto de investigación. Entonces yo cuando acudo y veo la colonia, pues era prácticamente como viajar a Cárdenas, ver lo que a mí no me tocó ver y poder imaginar cómo mi abuela le tocó pues observar la colonia ferrocarrilera. Entonces, pues pensando en las personas de mi generación, que ya no nos tocó pues ver eso, dije, bueno, voy a hacer un ejercicio de imaginación con un poco de pues trabajo académico y voy a recrear cómo era la vida cotidiana en Cárdenas, en la colonia ferrocarrilera, qué relación tuvo este barrio histórico y enfatizando un poco en la destrucción, en cómo este barrio fundacional de Cárdenas no fue valorado como un patrimonio histórico, ni por los mismos habitantes, ni por las autoridades, ni por nadie, salvo algunas familias que sí decidieron preservar las casas por el amor que le tenían a ellas. Y comparando un poco con la colonia Ferronales, pensando en lo que pudo haber sido Cárdenas si se hubiera preservado ese barrio, reflexionando también sobre la destrucción del patrimonio arquitectónico, histórico, de carácter industrial que alguna vez hubo en Cárdenas y que a raíz de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México pues se perdió. Pues mi intención es de que generar conciencia y que eventualmente se preserven. Mi documental está en YouTube,
y lo pueden buscar como Colonia Americana Cárdenas, San Luis Potosí, o con el título normal de Breve Crónica sobre la muerte de un barrio histórico, la Colonia Americana de Cárdenas. Bien, estamos de regreso. Vamos a continuar con el programa que estamos realizando para todos ustedes y que tiene como tema central el simposio que se llevó a cabo hace algunos días aquí en el Colegio de San Luis, denominado Las Humanidades Digitales y la Historia Pública, Memoria, Identidad y Patrimonio. Y ahora vamos a charlar con la historiadora Isabel Monroy, quien estuvo a cargo de la coordinación de este simposio precisamente. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación. Platíquenos primero, ¿cuál es la importancia de un evento de esta naturaleza que reunió a varios historiadores y expertos en torno precisamente a las humanidades digitales y la historia pública? Bueno, mira, siempre es importante organizar reuniones en las que se muestre el avance del trabajo de investigación de los historiadores, de los colegas, cualquier científico social realiza trabajo de investigación necesita mostrar los resultados de su investigación, compartirlos, estar sujeto a discusión, lo que está enunciando, y en realidad este simposio es importante porque es un tema que poco hemos trabajado en el Colegio de San Luis. Ciertamente hay dos investigadores muy interesados en estos temas, y bueno, cuando hablamos de humanidades digitales, en realidad hay una gran, vamos a decir, brecha entre lo que se enseñaba, entre la forma tradicional de enseñar a realizar la investigación a un científico social y lo que es aprovechar las facilidades digitales para potenciar la investigación de un investigador. O sea, el poder aprovechar bases de datos, saber cómo georreferenciar, cómo crear mapas, saber cómo trabajar con grandes cantidades de datos sin que esto se haga un problema, es algo muy importante. Claro, trabajar con grandes cantidades de datos, no creas que porque tener una base de datos ya salió todo bien. No, o sea, hay que analizarlos. Primero hay que hacer la base de los datos, y para hacer la base de los datos hay que extraer la información, analizarla, clasificarla y ordenarla, y después eso sirve para poderse consultar. Y una vez que se ha consultado una gran cantidad de datos, hay que ordenarlos, hay que hacer la interpretación, hay que ver cuáles son los resultados que nos arrojan, y ciertamente los resultados son sorprendentes, en el sentido de que el resultado de la investigación es mucho más rico de lo que se podía hacer anteriormente. ¿Por qué? Por la gran facilidad que hay para el acceso a una cantidad de datos grandes. Vemos que el tema que va a compartir mañana dentro de los trabajos de este simposio tiene que ver con una experiencia regional en la historia pública. ¿Qué es la historia pública? Muy buena pregunta. Sí. Desde la década de los 70s, surgió en los Estados Unidos una nueva corriente, vamos a decir, de práctica histórica a la que se le denominó historia pública. Y por historia pública se entendió desde entonces la forma en que los historiadores hacen del dominio público su conocimiento. O sea, la forma en que preparan la investigación que les ha llevado años para que pueda ser accesible a una gran cantidad de personas que no son académicas y que simple y sencillamente les interesaría conocer un poco más de la historia. Y este trabajo de la historia pública también abarca otra serie de trabajos, como por ejemplo las consultorías.
Hay muchos historiadores trabajando en consultorías para administraciones municipales, para administraciones estatales, para administraciones federales, donde lo que hacen es, cuando se presenta alguna situación determinada, explicar los antecedentes y decir qué fue lo que pasó en el pasado inmediato con un tema similar o con una propuesta similar. Es decir, y lo mismo hacen con la industria. Entonces, no es vamos a decir, una forma muy usual del trabajo de un historiador si uno lo ve desde la perspectiva puramente académica, donde lo que es importante es realizar la investigación, generar nuevo conocimiento y transmitirlo en las aulas. Cuando uno comienza a transmitir para públicos más amplios, tiene que adecuar su lenguaje, su forma de dirigirse a las personas de tal manera que le entiendan. Si se usan muchos términos técnicos o muchos términos teóricos, pues la gente se queda en babia, es decir, ¿quién sabe qué dijo? ¿Verdad? ¿Cuál es la importancia de recuperar estos documentos para ponerlos al alcance de un público no especializado, de un público común, de hacer como resguardo prácticamente de un patrimonio? A ver, no. Es que la historia pública es una cosa y las humanidades digitales son otras que contempla esto exactamente que tú estás diciendo. O sea, es muy importante poder tener acceso a la documentación que hay en los diversos repositorios nacionales e internacionales sobre los diversos temas. ¿Para qué? Para poder hacer una investigación que tenga horizontes mucho más amplios. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder tener las bases de datos disponibles que permitan que si uno está trabajando, por ejemplo, un problema, vamos a decir, de ordenamiento territorial o de cómo es el crecimiento de una ciudad en México, puede hacer referencia a cómo es el crecimiento o cómo fue el crecimiento de otras ciudades en el mundo en la misma época, ¿sí? O cómo otras ciudades del mundo resolvieron los problemas que se están estudiando ahora como problemas de ordenamiento territorial o de crecimiento de las ciudades en su momento. Esa es una parte. Y por eso las humanidades digitales son tan importantes. Pero también las humanidades digitales lo que necesitan es que exista una gran colaboración entre los investigadores para poder entre todos como vamos a decir, crear las bases de datos y empujar la investigación en ese sentido. En cuanto a historia pública, pues yo no sabía que hacía historia pública hasta que vi las definiciones, porque una discusión entre los historiadores que ha sido, bueno, tema durante años de años es ¿para quién trabaja un historiador? Entonces, los historiadores, vamos a decir, los más renombrados te dicen, no, o sea, el historiador trabaja nada más para su gremio, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el historiador tiene una responsabilidad social y esa responsabilidad social es la transmisión de ese conocimiento histórico para personas de un público amplio. ¿Cuáles son algunos ejemplos que nos pudieran mencionar de historia pública? Por ejemplo, todos los trabajos que se hacen con infografías, todos los trabajos que se hacen con videos, todos los trabajos que permiten que las personas puedan apropiarse del conocimiento fácilmente. Un ejemplo muy bonito es lo que tiene, por ejemplo, el doctor David Vázquez y la doctora Adriana Corral en el sitio electrónico, la página electrónica del colegio sobre el Panteón del Saucito. Sí, no se necesita ir al Panteón del Saucito para conocer su historia, la historia está ahí, es un formato muy amigable, muy dinámico, y además es importante que los formatos sean amigables y dinámicos porque es una manera como las generaciones más jóvenes se sienten atraídas por los contenidos. ¿Algunas aplicaciones de tecnologías en estos estudios históricos que tenga se aplican muchas tecnologías, pero yo no soy especialista en tecnologías, entonces no te puedo decir. Podría citarte, por ejemplo, alguno como el ARGIS, pero es un sistema que te ayuda a hacer mapas históricos.
pero como ese es uno, hay miles de sistemas que ayudan. ¿Cuáles son las ventajas de que las nuevas generaciones conozcan también pues todo lo que se ha trabajado, las formas o las metodologías de antes y de ahora? Bueno, si las nuevas generaciones, sobre todo los estudiantes que se están formando, aprovechan las nuevas tecnologías, podrán llegar a públicos más amplios y podrán tener mejores resultados en su investigación. Es necesario que conozcan todas estas nuevas tecnologías por la propia dimensión de su trabajo de investigación. Muy bien, doctora, muchas gracias por habernos acompañado. De nada, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una pausa y les recordamos que el programa se estrena hoy martes, los jueves también aquí por 9TV lo pueden ver en repetición y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y continuamos. Bien, continuamos y estamos ya a punto de cerrar el programa de hoy y nos acompaña el doctor Luis Meseta, ya lo conocen ustedes, ya nos ha acompañado aquí en este espacio y bueno, pues él es historiador y también está formando parte de este simposio que hemos estado comentando a lo largo del programa, las humanidades digitales y la historia pública, memoria, identidad y patrimonio. Y bueno, pues, ¿qué están haciendo las humanidades frente a estos cambios digitales? Porque no es lo mismo como se hacía, ya lo platicábamos en el bloque anterior, hace algunas décadas, con toda esta llegada de las nuevas tecnologías. Doctor, gracias por acompañarnos. Coméntenos un poco sobre este cambio que está habiendo y cómo está enfrentando. No, gracias Lidia por la invitación, con mucho gusto. Bueno, estamos, digamos, este seminario, este foro, se desarrolló precisamente para tratar de generar el diálogo interinstitucional, interdisciplinario, sobre cómo nos estamos adaptando los humanistas, los científicos sociales, a estos nuevos cambios tecnológicos, ¿no? Nos vemos rebasados por, pues digamos, este desarrollo tan acelerado, ¿no? De los softwares, de los medios digitales también, y pues una manera de tratar de no estar en el rezago, sino estar, digamos, a la vanguardia, pues es primero generar el debate, ¿no? La discusión de dónde nos situamos como humanistas, ¿no? Entonces aquí la idea es compartir ciertas experiencias, ciertos proyectos, iniciativas de algunos colegas, en algunos casos de manera, digamos, personal, particular, y en otros casos proyectos institucionales más digamos, complejos, desarrollados, como una manera, ¿no? De evaluar, ¿no? En qué digamos, momento estamos. Y pues bueno, este foro sirve un poco para eso, ¿no? A ver, doctor, igual estoy equivocada, puede ser una burrada, pero ¿qué pasa con los historiadores? Porque yo creo que los memes son historia, son parte de nuestra historia contemporánea y estamos haciendo, ay Dios, pues contacto humano que se está viendo a través de los memes, los videos de TikTok, todo este contenido digital que algún momento a algún historiador le podría interesar, no todo, porque hay mucha chatarra, pero bueno, es parte del conocimiento humano y la socialización y de cómo nos estamos comunicando en este siglo XXI. Eso podría ser pero pues es efímero, se va a perder. Ya no es como encontrarte un libro de historietas o las publicaciones de Vanegas Arroyo o las calaveras de Posadas grabadas en estos papeles pues que se quedaban.
¿cómo le van a hacer los historiadores para hacer historia de lo que se está ocurriendo hoy? ¿También tiene que ver con lo que están estudiando? Sí, es una gran pregunta. De hecho, ha sido una de las preguntas centrales, ¿no? Dentro de este debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa información que nace digital? Y pues la tecnología va evolucionando, se va haciendo obsoleta constantemente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a resguardar esa información que se va produciendo en la web para futuras investigaciones, especialmente los historiadores, ¿no? Entonces, pues justamente, pues algunas alternativas se han presentado en este simposio, una manera de resguardar esa información, ¿no? Páginas web, lo que comentas, ¿no? Estos gráficos, estos memes, ¿no? Los posts de Twitter, de Facebook. Pues bueno, aquí lo que se está abordando es generar repositorios especializados, ¿no? En contenidos digitales y generar respaldos, ¿no? Generar respaldos, 1 o 2, para preservar esa memoria, preservar esos objetos digitales y poder abordarlos en el futuro, ¿no? O sea, hacer especies de bancos de información y repositorios, ¿no? Que es justamente lo que se está trabajando. Se presentó el proyecto de la Biblioteca Nacional de España, que están haciendo un archivo de la web española, resguardando páginas web que se van perdiendo, ¿no? Entonces ellos tienen, digamos, un respaldo para que se pueda consultar, ¿no? Posteriormente. Lo mismo con Memórica, ¿no? Que también pues ya es un proyecto de México y busca justamente algo similar, ¿no? Primero, recopilar la información de diversos acervos digitalizados de México y que sea de acceso abierto también. Y bueno, ir acumulando esta información para que pues, pueda ser preservada y resguardada, ¿no? En un minutito que nos queda, ¿cuáles serían los principales retos de los historiadores frente a toda esta era digital? No, adaptarnos a este gran cambio tecnológico, inmiscuirnos digamos, en estos desarrollos, ¿no? O sea, no depender solamente de lo que nos dan, sino generar nuestras propias herramientas, nuestras propias aplicaciones, y pues es una cuestión de adaptación. O sea, no podemos estar en el rezago, por el contrario, ir a la vanguardia, generar nuevas ideas y pues convencer, ¿no? También a los pares de que esto pues ya se quedó, ¿no? Ya llegó para quedarse, renovarse Sí. o morir, ¿no? Sí. Digo, usted la tiene fácil porque usted es muy joven y pues... Pero a lo mejor los historiadores que son pues como esta generación híbrida, ¿no? Que nacieron análogos sin todo esto y es irse adaptando y generando. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ti, mucho gusto. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa para darle pie a que nos acompañe la doctora Adriana Corral, nuestra última invitada en este programa. Continuamos. Otro de los temas importantes que se abordaron en este simposio sobre humanidades digitales e historia pública, pues es precisamente la disciplina de la historia pública. En México es una perspectiva de estudio muy nueva, realmente no se ha trabajado. En otros países, en Europa o en Estados Unidos, pues ya ha habido más adelantos en estudios de esta perspectiva. ¿Cuáles son las particularidades de la historia pública? Pues básicamente son 3. Es una historia que se hace para el público, con el público y que tiene un alcance mucho mayor de lo que podríamos llamar las grandes audiencias, aunque esa no es su única característica. Una de las discusiones que están en el centro en estas formas de hacer historia pública es acercarse al público con base en todo un método científico y en el cual a través de preguntas, cuestionarios, entrevistas, podemos nosotros no solamente afinar aquellos datos que nosotros hemos recuperado quizás de algún documento histórico o de alguna otra fuente y poderla traer al sentimiento actual, vamos a decir así, vamos a hablar de los sentimientos actuales que tiene la población o las personas en torno a un hecho histórico del cual nos estemos centrando en trabajar. Asimismo, otra particularidad pues es la forma de su difusión, es decir, se trata de abarcar a través de esta historia pública grupos más amplios, de involucrarlos directamente. La historia sale de las academias, sale de los salones,
para entrar directamente en las calles. Creo que es una nueva forma de abordar antiguos asuntos. Así que creo que es bastante innovadora y nos dará muchas vetas de trabajo y nuevas perspectivas a quienes estén interesados en abordarlo. Mis compañeros investigadores, así como los miembros del comité organizador, consideramos que la realización de este simposio sobre humanidades digitales e historia pública es altamente pertinente en este contexto de pospandemia, que fue la razón principal que nos orilla. En este caso voy a hacer énfasis en los investigadores y de temas históricos, a acercarnos a nuevas alternativas para la construcción de interpretaciones desde y para el medio digital. Consideramos que vamos a responder a una demanda cada vez mayor de nuevos alumnos y de nuevos interesados en realizar estudios históricos en este contexto pues de desarrollo digital, de inteligencia artificial y otros que puedan ir surgiendo a través del tiempo. Asimismo, este simposio es el punto de partida para la consolidación de este grupo de investigación que esperamos se realice a nivel y que tenga alcances a nivel internacional, y pues que aquellos interesados se puedan acercar con nosotros para continuar esta discusión. En lo personal, yo estoy convencida que todos estos cambios derivados a raíz de la pandemia de COVID que pasamos la humanidad completa, será necesario la creación y reflexión sobre nuevos paradigmas en las formas de hacer historia. Así que los invito a que estemos cerca y continuemos en contacto. Gracias. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colsan realizará el seminario Investigación dialógica e intercultural para la memoria y el reconocimiento de los saberes de las mujeres y las comunidades indígenas en torno al embarazo, el nacimiento y la crianza. Del 18 al 20 de diciembre en modalidad presencial. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Te invitamos a la ceremonia de graduación de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Te esperamos el 15 de diciembre a las 12 horas en el aula magna del Colsan. La doctora Neira Alvarado impartirá la conferencia Implicaciones metodológicas y trabajo de campo etnográfico con infancias con discapacidad en contextos socioeducativos. El 14 de diciembre a las 9 horas, México. Regístrate a través del QR del flyer del evento. ¿Te interesa realizar una maestría? El Colegio de San Luis tiene abierta la convocatoria de la maestría en literatura hispanoamericana. Tienes hasta el 17 de mayo del 2024 para enviar tu solicitud. Consulta los requisitos en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.